Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Licántropo, el asesino de la luna llena, película protagonizada por Paul Naschy, ese gran actor del cine de fantaterror español, ese cine que se puso de moda durante los años 70, la década de los 70 fue el boom del cine de terror español, que se denominó fantaterror español, con nombres como, bueno, pues los más conocidos serían el de pues Jesús Franco, Paul Naschy o Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, digamos que esta película sería como, para mí, desde mi punto de vista, el final de una era. Yo la denominaría así, algo poético, el final de una era. Es exactamente eso. Esta junto con Killer Barbies de Jesús Franco, que son ambas del mismo año, del año 96, para mí fueron el fin de una era. ¿A qué me refiero con esto? Al fin del fantaterror español. Estas dos películas fueron las últimas de películas del denominado fantaterror español. Luego se han hecho muchas películas de terror españolas, sí, pero no con, digamos, ese estilo que se realizaba durante los años 70, lo que es el estilo reconocible del fantaterror español. Hoy tenemos, bueno, muchos ejemplos. El cine de terror en España siempre ha seguido, nunca ha tenido ese auge, aunque se intentó con la Fantastic Factory, se intentó, bueno, pues luego en muchas producciones, ha intentado volver a ese esplendor de los años 70, pero nunca lo ha conseguido. Pero de todas maneras, ya digo que es muy diferente el cine de terror que se ha hecho y que se hace hoy día, o de hace ya muchos años en España, al cine que se realizaba, pues eso, durante la década de los 70, que fue la década de esplendor del fantaterror. Y esta película, como digo, junto con Killer Barbies, fueron las últimas que eran películas que podían haberse estrenado en los años 70, eran películas precisamente de ese fantaterror español. Y ya fue lo último que se hizo de ese género, fue lo último, ya. O sea, ya vieron pues que ya estaba caduco a más no poder y la cosa se quedó ahí. Por lo tanto, es una película que no es buena, las cosas como son, es muy fallida, muy fallida. La intención era buena, sí, pero la película es muy fallida. Pero la comento precisamente porque yo creo que pues merece ser comentada, ya que, como digo, es el fin de esa gran era dorada. Fue un intento que se hizo para volver a ese fantaterror español, a ese cine de esplendor de los años 70. Como digo, hubieron varios intentos, luego la Fantastic Factory también, pero no cuajó. El intento no cuajó. Y entonces, bueno, al final digamos ya que se dejó, estaba muy caduco, ya era una época que yo lo comparo, por ejemplo, con lo que hizo también Paul Naschy con El Retorno del Hombre Lobo. El Retorno del Hombre Lobo, que era un remake, en realidad, de La Noche de Walpurgis, que se hizo a principios de los 80. Y la película fue un fracaso, pero fue un fracaso porque ya no era la época de hacer ese tipo de películas, ya estaban muy caducas. Esa película hace 10 años atrás, como fue el caso de La Noche de Walpurgis, y era la época de esplendor. Pero ya en los años 80, en pleno fervor del cine slasher, la película quedaba ya muy desfasada, y entonces no triunfó. Pues si quedaba desfasada en el año 83, ¿qué sería en el año 96? Quedaba muy anticuado cuando era también una época en la que volvía a renacer el slasher. De hecho, que esta película es como que intenta coger elementos nuevos del slasher, mezclándolo con esos elementos clásicos del cine de hombres lobo, del personaje de Paul Naschy, de Waldemar Daninsky, y hace un mezclijo que no funciona. Como digo, la intención es buena, pero no funciona. Bueno, tenemos al principio de la película, vemos que estamos en el año 1944, y entonces vemos una gitana, que hay dos nazis que intentan violarla. La gitana está enamorada también de un nazi, y el nazi, bueno, la protege, la defiende de esos nazis que intentan violarla y tal, y resulta que está enamorada de él y está embarazada, va a tener trillizos. Pero claro, hay una maldición que dicen que si vas a tener hijos mestizos, hijos de otra raza, sobre todo de una raza enemiga, como es el caso pues de los nazis, que bueno, querían pues eliminar Europa de otras razas para ellos inferiores y que quedara la raza aria y toda la mierda esa, pues iba a haber una maldición, y uno de los tres niños pues iba a nacer con el estigma del hombre lobo, iba a ser un hombre lobo. ¿Qué pasa? Que el hermano de ella, como dice, has traicionado nuestras raíces, no sé qué, no sé cuánto, y mata al nazi. Y lo que quiere hacer es matar a esos bebés cuando nazcan. Pero el patriarca, que creo que es el padre de ella, si no me equivoco, pues logra salvar a uno de los niños. Los otros dos mueren a manos del hermano de la chica, y logra salvar a uno de los niños, y entonces piensa que si lo adopta una familia, a lo mejor al no estar en el seno familiar del que pertenece, como que la maldición igual ya no se cumple.
Y entonces, bueno, pues ese niño lo adopta una familia y cuando se hace mayor, ya estamos en el año 96, ese niño es Paul Naschy, que es Valdemar Daninsky, que en este caso, Valdemar Daninsky era un personaje que creó Paul Naschy basándose en la novela de Edgar Allan Poe, El extraño caso del señor Valdemar. Entonces, era un personaje que no es que hacía muchas películas, pero no es que fuera siempre el mismo. Digamos que en cada película era diferente, se llamaba siempre Valdemar Daninsky, pero en una era un doctor, en otra era un arqueólogo, y en cada una, pues digamos que la maldición venía de una manera u otra, la maldición del hombre lobo. Bueno, pues en este caso es un escritor de novelas de misterio. Y entonces, bueno, pues empieza ya a resurgir esa maldición. Resulta que no ha servido de nada que lo adoptara una familia ni nada. Bueno, al final, pues resurge la maldición y en las noches de luna llena, pues se convierte en hombre lobo. Y empiezan a haber unos asesinatos en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que aquí se juntan dos cosas. Resulta que hay unos asesinatos que comete él a noches de luna llena, cuando se convierte en hombre lobo, pero también hay un asesino en serie que está matando a las víctimas. Por lo tanto, la policía es como que tiene ahí ese rollo de que no sabe bien lo que está pasando, porque unas víctimas aparecen muertas de una manera, otras víctimas de otra. Entonces es como que están un poco liados con el tema de este asesino en serie, porque en realidad no es uno, sino son dos. Él, sin quererlo, porque se convierte en hombre lobo, y el personaje de misterioso asesino. De ahí a que quieran meter el tema de los slashers. Es un poco lo que hacía el fantaterror. El fantaterror, ¿qué hacía? Pues picaba de otros géneros y hacía un mejunje. O sea, cogían elementos de la Hammer, elementos de los giallos italianos, elementos pues, que estaban de moda, o elementos más clásicos del cine de terror de monstruos de la Universal, y hacía un mezclijo. Pues aquí han querido hacer lo mismo. Vamos a rescatar el tema clásico del hombre lobo, Valdemar Daninsky, la maldición y tal, pues con el tema slasher que está renaciendo otra vez, bueno, pues lo vamos a mezclar con un asesino en serie, chavales jóvenes, son la mayoría caras de pues, actores que aparecían en series de televisión, como Al salir de clase y series de estas. Y bueno, pues eso, pues el asesino matando a gente, hay una investigación policial también muy de moda, el tema de meter una investigación policial y el thriller, lo que es en los años 90. Y bueno, la película, ¿por qué digo que es fallida? Porque si... Lo primero es una película que Paul Naschy está desganado. Está desganado. De hecho que se ve... Era como una especie también de forma de relanzar su carrera. No lo consiguió. Luego, años después, cuando hizo Skull Killer, sí que consiguió ya relanzar. No mucho, pero bueno, más o menos volvió a ponerse un poco en el panorama. Con esta película no. Pero se ve desganado por Naschy, ya se ve mayor, de hecho que parece que está como enfermo, se ve delgado, no sé, se ve estropeado. Luego yo lo he visto más adelante, películas que sale más mayor, y no está tan estropeado como aquí. Y aquí se ve muy desganado, aquí no tiene ganas de hacer de Valdemar Daninsky, se nota en todo momento que no tiene ganas, apenas habla, apenas tiene diálogos, siempre tiene cara de pachucho, no tiene expresión ninguna en la cara, o sea, no. Luego las transformaciones, hay muy pocas, también porque no querría maquillarse mucho, por eso mismo, porque es que se ve desganado. Hay muy pocas transformaciones, tiene una al final que la cubren un poco, pero está hecha con CGI de ese palo, porque encima es CGI cutre desde de los 90 y en una película de bajo presupuesto. Pero luego también el maquillaje incluso es diferente al de las otras películas de Hombres Lobo que hacía, o sea, es un... prácticamente no tiene maquillaje, son unos dientes como falsos, unas lentillas amarillas y pelo por aquí, pero la cara no tiene pelo, o sea, no tiene lo que es la cara llena de pelo como cuando hacía de Valdemar Daninsky en las demás películas. Yo pienso que es porque no tendría ganas ni de maquillarse. Y ya está, entonces no tiene ni siquiera la fiereza que tenía cuando en otras películas, que se convertía en hombre lobo y se veía súper fiero. No, está como desganado hasta cuando está convertido en hombre lobo. Se ve ya, lo primero, el personaje principal, que es el Valdemar Daninsky, es un personaje ya desganado. Y eso es un fallo que tiene para mí la película. Luego también la falta de ritmo, o sea, empieza interesante con el tema de que, ¿quién será el asesino? Parece ser que hay dos, hay un asesino y a la vez está el hombre lobo, pero luego ya es como que la película pierde ritmo, y como también los personajes, ya no solo Valdemar Daninsky, sino en general, están como desganados, la policía está desganada, la familia de él es como que salen y actúan por desgana. Aparece también Amparo Muñoz, que hace de una doctora. Y luego también se ve, como digo, todo ya muy desfasado, ya como muy anticuado. Joder, sí que chilla la gente.
ya está todo como muy anticuado. Ya el tema ese romántico que tanto le gustaba a Paul Naschy, el tema de que, ay, el hombre lobo es una persona atormentada, que mata sin quererlo porque tiene dentro de él, pues como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que lo nombran en la película. También tienen esos homenajes de que uno es el Dr. Cronenberg, homenajeando a David Cronenberg. Amparo Muñoz se llama Mina, como la amante o la amada de Drácula, de Bram Stoker. Entonces tiene como esos homenajes de los nombres y tal, además novelas o películas de terror. Pero ya digo que se ve como desganados todos, se ven sin ganas, apáticos. Entonces ese personaje atormentado, que sí que veíamos en otras películas de Paul Naschy, de Valdemar Danís, que es un personaje realmente atormentado, que no quiere matar, pero tiene una maldición que mata y él quiere acabar con su vida y tal, lo mismo que era Lawrence Talbot. Aparte de que ya la época que se estaba muy anticuado, ya eso está muy desfasado, ese romanticismo ya estaba muy desfasado. Tampoco está bien hecho, porque cuando hay esa pasión, ese sentimiento de que no quiero matar, eso es energía que te tiene que transmitir el personaje y los personajes que están alrededor, joder, que está muriendo gente, que mueren amigos de la hija de este hombre, que están muriendo familiares y sin embargo todo el mundo está apático, están como si no pasara nada. Y es como que estaban todos desganados en un rodaje que hicieron prácticamente sin ganas por intentar volver a traer a la palestra un cine ya que estaba totalmente caduco y metiendo elementos más novedosos como mira, hay un asesino en serie, en plan slasher y tal. Le faltan muchas ganas a la película y le falta mucho ritmo, incluso el rodaje también meten mucha noche americana, mucha luz de esta azul. De hecho que la película parece que está toda rodada en azul. Esto también lo tuvo Skull Killer, pero Skull Killer por lo menos dentro de que era una película malucha, tenía ritmo y te distraes. Esta película llega un momento en que se te hace cansina. No tiene buenas muertes, al final es como que se espacia mucho el tema de los asesinatos, no tiene momentos de terror bien realizados. La intención era buena, pero la cosa no salió bien. Y no salió bien por eso mismo. Estaba muy desfasado ya ese género. Ya muy desfasado el romanticismo, ya lo habíamos visto, el tema del hombre lobo. Es que es siempre lo mismo. Ese hombre lobo atormentado, que solo puede morir por el amor de una mujer, que lo mate con una arma de plata y tal y cual. Eso ya lo hemos visto desde la época de las películas de Lon Chaney Jr. Y Paul Naschy lo ha hecho hasta la saciedad. Verlo ya en la época que era, ya estaba ya más que quemado. Y querer rejuvenecerlo con el slasher y el thriller y tal, no lo hicieron bien precisamente por eso, porque la película le faltó ritmo, por falta de ganas del director y apatía por falta de ganas de todo el equipo. Incluso la historia romántica no tiene furor ninguno, esa historia de pasión, desde el Valdemar Danís que ha atormentado, no tiene ningún tipo de sentido si el hombre no le pone ganas, y aquí no le pone ganas ninguna, ni siquiera las transformaciones son buenas, los ataques del hombre lobo son buenos, no tiene nada la película, ya digo, ¿la puedo recomendar al amante del terror? No, o puedo a lo mejor simplemente por si sois completistas, si queréis ver todas las películas de Valdemar Daninsky, o queréis ver lo último que se hizo de ese fantaterror español, el último intento antes de que ya pues tiraran la toalla y ya pues cogieran, la Fantastic Factory intentó pues imitar el estilo americano, películas que eran como estadounidenses pero rodadas aquí en España, no funcionó y bueno, pues siempre se ha intentado ahí un poco tener un sello particular de aquí de España, con las tendencias que se llevan, siempre tomando como ejemplo Estados Unidos. Pero bueno, está siempre un poco pues, metidos en lo que sería la actualidad, lo que sería un poco pues, esa renovación del cine de terror. Y ya el fantaterror español ya se quedó atrás. Ya digo, para mí esto es el final de una era. Esta y el Killer Barbies de Jesús Franco. Recomendaría más el Killer Barbies de Jesús Franco porque para mí es más distraída. Como digo, pasa como con Skull Killer, dentro de no ser buenas películas, pero bueno, por lo menos tiene incluso mejor intención a la hora de hacerla que esta película. Por lo demás, bueno, pues si quieres ver a un Valdemar Daninsky un poco desganado y a un intento forzoso de recuperar un cine que ya estaba totalmente acabado, bueno, pues podéis verla como curiosidad. En fin, poco más que comentar. Licántropo, el asesino de la luna llena. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.